Soy Esperanza, y ahora tengo 25 años. Después de lo que pasó en la boda de mi hermano Ricardo hace 6 años, pensé que ya había vivido suficiente drama familiar para toda una vida. Estaba completamente equivocada. Todo comenzó un martes por la tarde mientras estaba en mi oficina en la Ciudad de México, revisando contratos para mi empresa de desarrollo inmobiliario. Había trabajado muy duro durante estos años para construir mi negocio desde cero, y finalmente estaba empezando a ver los frutos de tanto esfuerzo. Mi teléfono sonó con el tono especial que tenía asignado para las llamadas de casa. Era mamá, y por su voz nerviosa supe inmediatamente que algo no estaba bien. Esperanza, mi amor, necesito decirte algo importante, dijo con esa voz que usaba cuando había malas noticias. ¿Qué pasa, mamá? ¿Está todo bien con papá? Pregunté, dejando mis documentos a un lado. Tu papá está bien, pero... Bueno, tomamos una decisión difícil. Vendimos la casa. Sentí como si me hubieran dado un golpe directo en el estómago. ¿Cuál casa, mamá? La casa donde creciste, mija. La casa familiar. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mamá, esa casa no es solo suya. Es mía también. El abuelo me la dejó a mí cuando murió. Hubo un silencio largo e incómodo del otro lado de la línea. Esperanza, sabemos que técnicamente está a tu nombre, pero nosotros hemos vivido ahí durante más de 25 años. Necesitábamos el dinero para pagar las deudas de tu papá. ¿Sin preguntarme? ¿Sin ni siquiera decirme que tenían problemas de dinero? Mi voz comenzó a subir de tono. Pensamos que entenderías. Después de todo, nosotros somos tus padres. Siempre hemos cuidado de ti. Mamá, esa casa vale mucho dinero. ¿A cuánto la vendieron? A 150,000 pesos. El comprador pagó en efectivo y todo fue muy rápido. Casi se me cae el teléfono de las manos. 150,000 pesos era una cantidad ridículamente baja para esa propiedad. La casa estaba en una zona que se había vuelto muy cotizada en los últimos años, y yo sabía perfectamente cuánto valía porque trabajaba en el sector inmobiliario. Mamá, ¿ya firmaron los papeles? Sí, mija, todo está hecho. El nuevo dueño ya pagó y nosotros ya nos mudamos con tu tía Carmen temporalmente. ¿Quién es el comprador? Un señor muy amable llamado Eduardo Mendoza. Dijo que quería la casa para su familia. Eduardo Mendoza. Ese nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Mamá, necesito que me manden una copia de todos los papeles que firmaron. ¿Para qué, Esperanza? Ya está todo hecho. Solo mándenmelos, por favor. Y mamá, no firmen nada más sin hablar conmigo primero. Colgué el teléfono sintiéndome completamente traicionada. Mis propios padres habían vendido mi casa, la casa que mi abuelo me había dejado específicamente a mí, sin ni siquiera consultarme, y por una cantidad que era probablemente la 10ª parte de su valor real. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama pensando en todos los recuerdos de esa casa. Era donde había crecido, donde había llorado después del problema con Ricardo, donde había estudiado para mis exámenes de la universidad. Era más que una casa, era mi historia, pero había algo más que me molestaba. El nombre Eduardo Mendoza me seguía dando vueltas en la cabeza. Estaba segura de haberlo escuchado antes, pero no podía recordar dónde. Al día siguiente, temprano por la mañana, manejé las 3 horas que me separaban de mi pueblo natal. Necesitaba ver la casa con mis propios ojos. Necesitaba entender qué había pasado realmente. Cuando llegué a la calle donde había crecido, mi corazón se partió en pedazos. Había un letrero enorme afuera de mi casa que decía «Vendido», y se veían trabajadores entrando y saliendo con herramientas y materiales de construcción. Me estacioné enfrente y me quedé sentada en mi carro durante varios minutos, simplemente mirando. Esta era mi casa, mi hogar, y ahora pertenecía a un extraño. Un hombre mayor se acercó a mi ventana. Era don Carlos, el vecino de al lado que conocía desde que era niña. «¿Esperanza? ¿Eres tú?» «Hola, don Carlos», respondí bajando la ventana. «Mija, me da mucho gusto verte, pero me sorprende que estés aquí. Pensé que ya sabías de la venta». «Acabo de enterarme ayer. ¿Usted conoce al comprador?» Don Carlos frunció el ceño. «Eduardo Mendoza. Es un tipo raro, mija. Vino con muchos trabajadores y maquinaria pesada. Dicen que va a demoler la casa». ¿Demoler? Mi sangre se heló. Sí, van a tirar toda la casa para construir algo más grande. Una lástima, porque esa casa tenía tanta historia. Me quedé sin palabras. No solo habían vendido mi casa sin mi permiso, sino que el comprador iba a destruirla completamente. Don Carlos,
¿Sabe dónde puedo encontrar a este Eduardo Mendoza? Creo que está adentro supervisando a los trabajadores. Pero ten cuidado, Esperanza. Ese hombre no me da buena espina. Respiré profundo y salí del carro. Era hora de conocer al hombre que había comprado mi casa. Después de esa conversación inquietante con don Carlos, caminé hacia la puerta principal de mi casa, con el corazón latiéndome fuertemente. La puerta estaba abierta, y se escuchaban voces y ruidos de herramientas desde adentro. «Disculpe», grité desde la entrada. «¿Está el señor Eduardo Mendoza?» Un hombre alto y fornido apareció desde lo que antes era la sala. Tendría unos 40 años. Vestía ropa cara pero informal, y tenía una sonrisa que no me gustó nada desde el primer momento. «¿Quién pregunta por mí?», dijo con una voz autoritaria. «Soy Esperanza Ramírez. Esta era mi casa». Su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa falsa se volvió aún más falsa. «Ah, la hija. Qué bueno que viniste. Ya me habían hablado de ti. ¿Mis padres le hablaron de mí?» «Claro que sí. Me dijeron que tal vez vendrías a hacer problemas, pero yo les expliqué que una vez firmados los papeles, ya no hay vuelta atrás». Su actitud arrogante me molestó profundamente. «Señor Mendoza, esta casa estaba a mi nombre, no al nombre de mis padres. Técnicamente, ellos no tenían derecho de venderla». Eduardo se rió de una manera muy desagradable. «Señorita, yo tengo todos los papeles firmados correctamente. Sus padres me aseguraron que tenían todos los derechos sobre esta propiedad. ¿Puedo ver esos papeles? ¿Para qué? Ya todo está legal y firmado. Yo pagué mi dinero, recibí mis documentos, y ahora esta es mi casa». Miré alrededor de lo que antes había sido mi hogar. Los trabajadores habían empezado a quitar los muebles que mis padres no se habían llevado. Era doloroso ver cómo strangers manejaban las cosas con las que había crecido. «¿Por qué va a demoler la casa?», pregunté. «Porque es mía, y puedo hacer lo que quiera con ella. Voy a construir algo mucho mejor aquí». «¿Qué va a construir?». Eduardo me miró con esa sonrisa cruel otra vez. «Un centro comercial. Esta zona se está desarrollando mucho, y va a ser un negocio muy rentable». Ahí fue cuando entendí todo. Eduardo Mendoza no había comprado mi casa para vivir ahí con su familia como le había dicho a mamá. La había comprado porque sabía el potencial comercial de esa ubicación. «¿Cuánto piensa ganar con ese centro comercial?», pregunté directamente. «Eso no es asunto tuyo, niña. Esta conversación se acabó. Te sugiero que te vayas antes de que tenga que llamar a la policía». «No me voy a ir. Esta sigue siendo mi casa hasta que yo vea todos los documentos legales». Eduardo se acercó a mí de manera intimidante. «Escúchame bien, Esperanza. Tus padres me vendieron esta casa porque necesitaban dinero urgentemente. Yo les hice un favor pagándoles en efectivo inmediatamente. Si tienes algún problema con eso, ve y habla con ellos, no conmigo. ¿Qué necesidad urgente tenían? Tu padre debe mucho dinero a mucha gente, dinero que pidió prestado para sus negocios fallidos. Si no hubiera vendido esta casa, hubiera perdido mucho más que una propiedad». Esa información me golpeó como un martillazo. Papá nunca me había dicho que tenía deudas serias. Nunca me había pedido ayuda, a pesar de que yo tenía una empresa exitosa y podría haberlo ayudado. ¿A quién le debe dinero? A gente que no acepta un no como respuesta, si entiendes lo que quiero decir. Un escalofríos me recorrió la espalda. Eduardo estaba insinuando que papá le debía dinero a personas peligrosas. «¿Usted cómo sabe todo eso?». «Yo conozco a todo el mundo en este pueblo, niña. Y cuando alguien necesita dinero rápido para salvar su vida, yo aparezco para ayudar». Ahora entendía mejor la situación. Eduardo no era solo un comprador cualquiera. Era alguien que se aprovechaba de las situaciones desesperadas de las personas. «¿Cuánto vale realmente esta propiedad?», le pregunté. «Vale lo que yo pagué por ella. 150,000 pesos. Mentira. Esta zona se está comercializando. Un centro comercial aquí puede valer millones». Eduardo se rió con ganas. «Eres más lista de lo que pensé. Sí, tienes razón. Pero eso ya no importa. La casa es mía. No si los papeles están mal firmados. Te aseguro que todos los papeles están perfectos. Tus padres firmaron como propietarios legales, pero ellos no eran los propietarios legales. Yo soy la propietaria legal». Por primera vez, Eduardo se veía un poco menos seguro. «Los papeles dicen otra cosa». «¿Puedo verlos ahora mismo?». «No tengo por qué mostrarte nada. Vete de mi propiedad». «Esta conversación no se ha terminado, señor Mendoza». «Sí se terminó. Y te advierto que no trates de hacer problemas legales. Eso puede ser muy costoso y muy peligroso para tu familia».
Esa última frase sonó como una amenaza directa. Eduardo Mendoza no solo era un aprovechado, sino que también era peligroso. Salí de la casa sintiéndome frustrada pero más determinada que nunca. Necesitaba ver esos papeles y necesitaba entender exactamente qué habían firmado mis padres. Pero primero, necesitaba confrontar a papá y mamá. Era hora de que me dijeran toda la verdad. Con el corazón lleno de preguntas y el estómago revuelto por la ansiedad, manejé directamente a casa de mi tía Carmen, donde sabía que mis padres se estaban quedando temporalmente. Mi tía me recibió con un abrazo cariñoso pero preocupado. Esperanza, mija, qué bueno que viniste. Tus papás están muy nerviosos desde ayer. ¿Dónde están? En el cuarto de atrás. Están hablando con tu hermano Ricardo. Perfecto. Ricardo estaba ahí. Significaba que esta conversación familiar iba a ser completa. Caminé hacia el cuarto y toqué la puerta antes de entrar. Papá, mamá y Ricardo estaban sentados en la cama, y todos se veían muy serios. Esperanza, dijo papá levantándose. Sabíamos que ibas a venir. Por supuesto que vine. Vendieron mi casa sin preguntarme. Siéntate, mija. Necesitamos explicarte todo, dijo mamá con lágrimas en los ojos. Me senté en la única silla que había en el cuarto. Estoy escuchando. Ricardo fue el primero en hablar. Esperanza, papá está en problemas serios. Debe mucho dinero a gente muy peligrosa. ¿Qué tipo de problemas? Papá se veía avergonzado y asustado. Hace 2 años decidí expandir mi negocio de construcción. Pedí dinero prestado a varias personas para comprar materiales y contratar más trabajadores. ¿Por qué no me pidieron ayuda? Yo tengo una empresa exitosa. No queríamos molestarte, mija. Pensamos que podríamos resolver todo solos. ¿Qué pasó con el negocio? Se vino abajo. Perdí 2 contratos grandes y no pude pagar ni los materiales ni a los trabajadores. Las deudas siguieron creciendo con los intereses. Mamá tomó la mano de papá antes de continuar. Las personas que le prestaron el dinero empezaron a amenazarnos. Decían que si no pagábamos pronto, iban a lastimar a la familia. ¿Cuánto dinero deben? 200,000 pesos, respondió Ricardo, con intereses y penalizaciones. 200,000 pesos. Era una cantidad grande, pero no imposible de manejar. Yo podría haberlos ayudado sin problemas. ¿Por qué no me dijeron nada antes de vender la casa? Papá se puso de pie y empezó a caminar nerviosamente por el cuarto. Porque teníamos vergüenza, Esperanza. Tú has trabajado tan duro para construir tu vida. No queríamos arrastrarte a nuestros problemas. ¿Ni pensaron que vender mi casa sin mi permiso era mejor opción? Sabíamos que estaba mal, admitió mamá. Pero Eduardo Mendoza nos ofreció una solución inmediata. Dijo que podía pagar en efectivo el mismo día. ¿Ustedes sabían que Eduardo Mendoza va a demoler la casa para construir un centro comercial? Los 3 me miraron con sorpresa. Era claro que no lo sabían. ¿Un centro comercial?, preguntó Ricardo. A nosotros nos dijo que era para su familia. Mentía. Y también les mintió sobre el valor de la propiedad. Esa casa vale mucho más que 150,000 pesos. Papá se detuvo de caminar. ¿Cuánto vale? En el mercado actual, probablemente entre 800,000 y 1,000,000 de pesos. Pero para uso comercial, como un centro comercial, puede valer varios millones. El silencio en el cuarto era total. Mis padres acababan de entender que los habían estafado completamente. ¿Hay alguna manera de cancelar la venta?, preguntó mamá con esperanza. Tal vez. Primero necesito ver exactamente qué papeles firmaron. Y necesito investigar si Eduardo Mendoza hizo todo legalmente. Esperanza, dijo Ricardo. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Eduardo Mendoza nos dio el dinero, pero también nos hizo firmar otros papeles. Papeles que no entendimos completamente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de papeles? Algo sobre futuros desarrollos en la zona. Dijo que era solo una formalidad. ¿Dónde están esos papeles? Los tiene él. Solo nos dio copias de algunos documentos. Esto estaba empeorando por minutos. Eduardo no solo había comprado mi casa por una fracción de su valor, sino que también había hecho firmar documentos adicionales a mis padres. Necesito ver todo lo que firmaron. Ahora mismo. Mamá fue a buscar una bolsa con papeles. Cuando me los entregó, inmediatamente vi que había varios documentos que no tenían nada que ver con la venta de una casa. ¿Ustedes leyeron todo esto antes de firmar? Tratamos, dijo papá, pero Eduardo tenía mucha prisa. Dijo que si no firmábamos ese día, la oferta se cancelaba. Revisé los papeles uno por uno. Había documentos de venta, pero también había contratos de desarrollo urbano
permisos de construcción preaprobados y algo que me hizo sentir un escalofrío terrible por toda la espalda. «Papá, mamá, ¿ustedes saben lo que firmaron aquí?» «¿Qué es?», preguntaron al mismo tiempo. Le dieron a Eduardo Mendoza los derechos exclusivos para desarrollar comercialmente no solo mi casa, sino toda la manzana completa. Ricardo se paró de la cama. «¿Qué significa eso?» «Significa que ustedes no solo vendieron mi casa, le dieron el derecho legal de forzar a todos los vecinos a vender sus casas también». La magnitud de lo que habían hecho empezaba a ser clara. Eduardo Mendoza no había comprado solo una casa. Había comprado el control sobre un desarrollo comercial masivo que podría valer millones y millones de pesos. Y mis padres se lo habían entregado por 150,000 pesos. La revelación de lo que realmente habían firmado mis padres me dejó sin aliento durante varios minutos. Esa noche me quedé despierta, hasta muy tarde estudiando todos los documentos que mis padres habían firmado. Mientras más leía, peor se ponía la situación. Eduardo Mendoza había preparado todo esto cuidadosamente. Los documentos estaban redactados de manera muy confusa, mezclando la venta de la casa con permisos de desarrollo que mis padres no tenían autoridad para otorgar. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a mi abogado en la Ciudad de México. «Fernando, necesito que revises unos contratos urgentemente». «¿Qué tipo de contratos, Esperanza?» «Creo que mis padres fueron estafados en una venta inmobiliaria que involucra mucho más dinero del que pensamos». Le mandé copias de todos los documentos por correo electrónico y esperé su respuesta. Mientras tanto, decidí hacer mi propia investigación sobre Eduardo Mendoza. Una búsqueda rápida en Internet me mostró que Eduardo Mendoza era dueño de varias empresas de desarrollo urbano en diferentes estados. Tenía historial de comprar propiedades en zonas que estaban a punto de ser desarrolladas comercialmente. Pero lo más interesante fue descubrir que había demandas legales en su contra en otros lugares. Familias que alegaban que las habían estafado de manera similar. Mi teléfono sonó. Era Fernando. «Esperanza, acabo de revisar los documentos. Esto es muy serio. ¿Qué encontraste?» «Primero, la venta de la casa puede ser anulada porque tus padres no tenían derecho legal de venderla. La casa estaba a tu nombre. Eso ya lo sabía. ¿Qué más? Segundo, los otros documentos que firmaron le otorgan a Eduardo Mendoza derechos de desarrollo sobre toda esa zona. Si estos contratos son válidos, él puede forzar la venta de todas las propiedades vecinas. ¿Son válidos? Ahí está el problema. Tus padres no tenían autoridad para firmar esos documentos, pero Eduardo Mendoza probablemente va a argumentar que ellos se presentaron como representantes legales tuyos. ¿Y eso funcionaría legalmente? Podría funcionar si no actuamos rápido. Necesitamos presentar una demanda inmediatamente para anular todos estos contratos». «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Eduardo ya inició los trámites de desarrollo. Si no lo detenemos pronto, va a ser mucho más difícil revertir todo». Después de colgar con Fernando, manejé de regreso a mi pueblo. Necesitaba hablar con todos los vecinos para explicarles lo que estaba pasando. Mi primera parada fue en casa de don Carlos. «Don Carlos, necesito preguntarle algo importante. ¿Eduardo Mendoza ha hablado con usted sobre vender su casa?» «Sí. De hecho, vino ayer en la tarde. Me ofreció 200,000 pesos por mi propiedad. 200,000 era más de lo que les había pagado a mis padres, pero seguía siendo muy poco para esa zona. ¿Qué le dijo usted?» «Que no estaba interesado en vender. Mi familia ha vivido aquí durante 40 años. ¿Cómo reaccionó él?» «Se puso muy molesto. Dijo que tarde o temprano todos los vecinos íbamos a tener que vender porque él tenía derechos de desarrollo sobre toda la zona». Exactamente lo que me temía. Eduardo ya estaba usando los documentos que mis padres habían firmado para presionar a los otros vecinos. «Don Carlos, él no tiene esos derechos. Los documentos que firmaron mis padres no son válidos». «¿Estás segura?» «Completamente segura. Pero necesito que usted y todos los vecinos sepan que no deben firmar nada con Eduardo Mendoza». Pasé el resto del día visitando a todos los vecinos de la manzana. La historia era la misma en todas partes. Eduardo había aparecido ofreciendo dinero por sus casas, y cuando le decían que no, él amenazaba con que iba a conseguir sus propiedades de todas maneras. También descubrí algo muy preocupante. Eduardo no estaba trabajando solo. Tenía socios con mucho dinero que ya habían invertido en el proyecto del centro comercial. Doña María, la vecina de enfrente, me contó que había visto reuniones en mi antigua casa con hombres en trajes caros y camionetas lujosas. «Esperanza,
Esos hombres no se ven como constructores normales. Se ven como gente peligrosa. Esa noche llamé a Fernando otra vez. Fernando, creo que Eduardo Mendoza tiene inversionistas poderosos detrás de él. Esto es más grande de lo que pensábamos. Eso complica las cosas, pero no cambia lo fundamental. Los contratos siguen siendo inválidos. ¿Y qué necesitamos hacer? Mañana vamos a presentar una demanda para anular la venta y todos los contratos relacionados. También vamos a solicitar una orden judicial para detener cualquier construcción en tu propiedad. ¿Crees que podemos ganar? Creo que tenemos una buena oportunidad. Pero Esperanza, necesitas estar preparada para que esto se ponga feo. ¿Qué quieres decir? Si Eduardo Mendoza tiene mucho dinero invertido en este proyecto, no va a rendirse fácilmente. Va a pelear con todo. Después de colgar, me quedé pensando en lo que Fernando había dicho. Estaba a punto de enfrentarme a gente poderosa que había invertido mucho dinero en un proyecto basado en documentos fraudulentos. Pero no me iba a rendir. Era mi casa, era mi herencia, y no iba a dejar que nadie se aprovechara de mis padres y de mí. Al día siguiente, Eduardo Mendoza iba a descubrir que había escogido a la familia equivocada para estafar. Tal como había prometido. Al día siguiente Fernando llegó al pueblo temprano en la mañana con todos los documentos legales listos. Habíamos decidido confrontar directamente a Eduardo Mendoza antes de presentar la demanda oficial. Llegamos a mi antigua casa y encontramos mucha más actividad que el día anterior. Había camiones con materiales, trabajadores demoliendo partes de la estructura y varios hombres en trajes observando el trabajo. ¿Esos son los inversionistas?, me preguntó Fernando. Probablemente. Se ven exactamente como me describieron los vecinos. Nos acercamos a la entrada y pedimos hablar con Eduardo. Uno de los trabajadores fue a buscarlo, y después de unos minutos apareció acompañado de 2 de los hombres en trajes. ¿Qué quieren ahora?, preguntó Eduardo con molestia evidente. Señor Mendoza, dijo Fernando formalmente, soy el abogado de la señorita Ramírez. Venimos a informarle que vamos a proceder legalmente para anular la venta de esta propiedad. Eduardo se rió, pero ya no sonaba tan confiado como antes. ¿En qué base legal? En la base de que los vendedores no tenían derecho legal para vender la propiedad. La casa está registrada únicamente a nombre de mi cliente. Uno de los hombres en traje se acercó. Era mayor que Eduardo. Tenía cabello gris y una presencia muy intimidante. ¿Hay algún problema, Eduardo?, preguntó con voz autoritaria. No hay ningún problema, señor Vázquez. Solo son amenazas legales sin fundamento. Señor Vázquez me miró directamente. Señorita, mi nombre es Alberto Vázquez. Soy el principal inversionista en este proyecto. Hemos invertido mucho dinero basándonos en contratos legalmente válidos. Los contratos no son válidos, respondí con más valor del que sentía. Eso lo decidirá un juez, dijo Vázquez. Fernando dio un paso adelante. Exactamente. Y mientras tanto, vamos a solicitar una orden judicial para detener toda construcción en esta propiedad. Eduardo se puso visiblemente nervioso. ¿Una orden judicial? Sí. Y también vamos a presentar cargos por fraude inmobiliario. Alberto Vázquez no se veía nada preocupado. Señorita Ramírez, tal vez podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos.